Nos emociona mucho el día de hoy porque queremos presentarles la conceptualización y el proyecto arquitectónico que estamos haciendo aquí en University Tower, ¿no? Déjenme contarles un poquito de historia de dónde viene el proyecto, porque creo que se vuelve más rico si es así, ¿no? La gran mayoría de los terrenos que están en la zona céntrica de México, no, déjenme definir zona céntrica, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y digamos y mucho más, en realidad no son terrenos, ¿no? Son algo más, ¿no? Son un taller mecánico que se convierte en un edificio, son una casa que se convierte en un edificio, son proyectos de transformación urbana, ¿no? Y esto, pues este es un tema que a nosotros nos apasiona, primero porque habla de no expandir la mancha urbana de la ciudad, ¿no? O sea, no seguir creciendo la ciudad horizontalmente, sino concentrar el crecimiento de la ciudad de una manera vertical. Esto es un tema mucho más ecológico, mucho más inteligente, ¿no? O sea, no tienes que hacer, o sea, construyes donde ya hay vías de metro, donde ya hay transporte público, donde ya hay agua, donde ya hay drenaje y no tienes que ir a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, la huella ecológica de pensar de esta manera es una manera muy inteligente y a nosotros esto nos apasiona. Pasando al tema en particular, ¿no? Aquí hay un terreno con muchísima historia, ¿no? A principios del siglo XX se construyó la Casa Gargollo, que se llamaba en su momento, que es la casa que está en Reforma 150 y que pertenece al proyecto, ¿no? Y después, unos años después, el University Club, que es una asociación sin fines de lucro muy particular, porque se funda como un grupo de amigos buscando intercambiar ideas, ¿no? O sea, piensen un club social, pero no con un tema deportivo o con un tema familiar, sino con un tema intelectual de un grupo de gentes, ¿no? Y por eso se le llama así, Club Universitario de México, ¿no? Buscando intercambiar ideas. El University Club no es una cosa que solo existía en México, es una cosa que también existía en muchos lugares del mundo, ¿no? Esta es una organización mundial con las cuales la sede mexicana tiene toda esta serie de relaciones. Entonces, para no hacerles el cuento tan largo, la sede se pasa para acá, pues, digamos, en la primera mitad del siglo XX, y aquí, en esta casa, continúan operando como club, hasta que en algún momento, en la parte posterior de la casa, va pasando el tiempo, ¿no? Y entonces nos encontramos con ellos, yo les diría, pues hace unos 10 años, y empezamos a tener una conversación que para mí era apasionante, porque tenía dos temas desde el punto de vista de esto. Tenía este tema que platicamos de cómo reutilizar un predio urbano, ¿no? Cómo volver a utilizar un predio y no matar un pedazo de bosque para crecer, ¿no? Sino crecer adentro de un predio que ya había sido utilizado y entender cuáles eran las necesidades del Club University de cómo para ellos podía tener sentido. Para ellos era muy interesante que ellos tenían dos cosas que lograr. La primera, como la gran mayoría de las asociaciones sin fines de lucro, pues tenían un problema de dinero, ¿no? O sea, y ese problema de dinero necesitaban ellos no solo vivir de las cuotas y de los eventos que organizaban, sino tener alguna propiedad patrimonial que les permitiera seguir viviendo, digamos, de su patrimonio, ¿no? Y cobrar rentas de alguna manera que les pudiera permitir continuar sus operaciones. Nuevamente en una organización cuyo fin no es el lucro, ¿no? sino la creación de conocimiento y riqueza intelectual de sus asociados, ¿no? Primero, por un lado. Por el otro lado, también era un club que se fue haciendo de gente cada vez más grande y cada vez más mayor, ¿no? Entonces, la otra parte muy interesante de esta conversación era cómo crear un club que fuera atractivo para una nueva generación de profesionistas y de universitarios que quisieran continuar con estas tradiciones, ¿no? Entonces, lo primero que nos llevamos a la tarea es poder hacer un edificio de usos múltiples, donde la parte baja le perteneciera al University Club y se crearan dos cosas.
una nueva sede para el University que complementara las instalaciones de la Casa Gargollo, ¿no? Donde hubiera una propuesta de valor mucho más enfocada hacia jóvenes, donde los requerimientos de saco y corbata dejaran de existir, donde el menú fuera más juvenil, donde pasara algo que fuera mucho más atractivo para esto, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, cómo crear ciertos pisos de oficinas que pudieran no usarse, sino rentarse de manera patrimonial para que el club pudiera seguir existiendo otros 120 años, que eran más o menos los que llevaban cuando nos hicimos con ellos. Entonces, la parte baja del proyecto, déjenme decir, de aquí para abajo, son pisos de oficinas que tienen su entrada independiente, sus elevadores independientes, su andén independiente, que le pertenecen al Club University, ¿no? Y luego, de aquí para arriba, y déjenme saltarme este piso dorado por un segundo, de aquí para arriba hicimos el proyecto que a nosotros nos apasiona, ¿no? Que es el proyecto de la creación de vivienda en una zona urbana. ¿Por qué? Porque la mejor manera de vivir es caminando, la mejor manera de tener una calidad de vida es yéndote caminando a tu trabajo, yendo caminando por un café, yendo caminando al parque. ¿Y cómo podíamos crear un edificio que pudiera crear esa riqueza para todos sus habitantes de una manera espectacular, ¿no? Entonces, de aquí para arriba tenemos 44 pisos de departamentos, ¿no? Y lo primero que hicimos es tener departamentos, como decía mi abuelita, de chile, de pan y de manteca, ¿no? Porque no pensamos que este era un producto o era un proyecto que te debía unir por tu nivel económico o que te debía unir por tu nivel social. Este proyecto es un proyecto que te une por tu amor a tener una vida urbana, caminable, disfrutable, donde el valor del cafecito de la esquina o del taco de por allá o de los churros de no sé dónde es lo que te unan. Y eso es totalmente independiente, vamos, a tu nivel económico, social o lo que sea. Es una pasión cultural por vivir de una cierta manera. Entonces, para ello dijimos, oye, pues hay que tener departamentos para todo tipo, ¿no? O sea, nuevamente usando la frase de mi abuelita de chile, de pan y manteca. Entonces, tenemos estudios desde 30 y tantos metros cuadrados, ¿no? Para jóvenes que quieran vivir aquí, que quieran hacer esta vida urbana de la que estamos hablando. O departamentos de 200 metros cuadrados, ¿no? Para familias que comparten esta misma visión urbana, pero pues necesitan 3 recámaras, cuarto de tele, estudio, o sea, una condición familiar muy distinta. Pero lo que nos une, ¿no?, es esta pasión por vivir de esta manera, ¿no? Y esa es la parte que pues a mí me encanta, porque el México que yo amo y el México que seguramente ustedes aman, pues es lo mismo, ¿no? O sea, al lado de un restaurante muy elegante hay unos tacos y los dos son maravillosos, ¿no? O sea, hay unos tacos de guisado en quién sabe qué esquina que son igual de espectaculares que unos restaurantes que son increíbles, pero lo que hace México, nuestro México, pues es eso. Es que estamos revueltos, ¿no? Es que todo está revuelto y todo tiene estos sabores y estos colores y estos olores, que es lo que nos une, ¿no? Entonces, bueno, de aquí para allá pues existen todos estos departamentos, cada uno de ellos diseñado con un cariño y con un amor espectacular, ¿no? Ahorita les enseñaré una cosa, ¿cómo se llama? Una cosa padrísima, ¿no? Y luego déjenme platicarles el último punto, yo te voy avisando cuando cambiemos. Y luego nos pasó un tema muy interesante, porque este proyecto ya estaba en construcción cuando llegó la pandemia, ¿no? Y para bien o para mal, la pandemia nos ha dejado o nos dejó 2 grandes aprendizajes. Déjame decirlo, bueno, seguramente nos dejó muchos más, pero nos dejó 2 grandes aprendizajes del lado cultural y del lado arquitectónico. El primero de ellos es el valor de una terraza, ¿no? El tener un balconcito, no importa si tu departamento es grande o es chiquito, o tu casa es grande o es chiquito, el tener un pedacito de jardín o un pedacito de balcón es un tema que era fundamental, porque esta convivencia con el aire libre era un tema que no nos podíamos perder. Primer punto. Segundo punto, ¿no? La otra cosa que también creo que fue un gran aprendizaje de la pandemia, ¿no?, es
es la convivencia con la naturaleza, ¿no? O sea, no solo con el aire libre, sino con el tener este tema de poder convivir con la naturaleza. Entonces, cuando nos pusimos a pensar, oye, ¿por qué no en lugar de hacer las típicas amenidades que tienen todos los proyectos, ¿no? Y en lugar de tener un salón de usos múltiples y una cafetería y ¿por qué no hacemos un jardín, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos un jardín urbano como nunca ha existido? Un jardín urbano en el piso 10 y 11 de este proyecto. ¿Por qué no hacemos una rebanada al edificio, ¿no? Y creamos una experiencia única que complementa las experiencias que están habiendo, que es tener, sí, por supuesto, es un jardín que tiene cafetería, ¿no? O sea, es un jardín que te van a dar café, es un jardín que también puedes seccionar en una parte y tener una reunión con tus amigos. O sea, no estábamos peleados con los usos que se requieren, estábamos peleados con meterte en un cuarto cuando podías estar en un jardín, ¿no? Entonces, toda esta parte de medio, ¿no? Que la vemos en esta perspectiva aquí, ¿no? De aquí para acá son oficinas del club, de aquí para arriba son departamentos, y esta rebanada verde, lo que es el jardín elevado, ¿no? Más grande, digamos, no sé si de la Ciudad de México, pero por lo menos de la Colonia Juárez, seguro sí, ¿no? Entonces, creo que este es un tema que está padrísimo, ¿no? O sea, porque es experimentar la calidad de vida, no entendiendo el lujo como lo dorado, ¿no? No entendiendo el lujo como lo caro, sino entendiendo el lujo como lo verde, como lo fluido, como el lugar donde debe de estar, ¿no? Entonces, de las cosas que más nos han emocionado en el diseño de este proyecto, ¿no? Es que en una esquina que no se alcanza a ver en esta perspectiva porque está del otro lado, ¿no? Empezamos a pensar qué tiene que haber en este jardín, ¿no? Y una de las primeras cosas que se nos ocurrió que tenía que haber, ¿no? Y pues es un horno de pizzas, ¿no? Pero un horno de pizzas así como de una pizzería italiana espectacular, ¿no? Para que puedas tener, noches de pizzas los miércoles, ¿no? O los sábados y domingos haya pizzas en un horno espectacular, ¿no? Entonces ahí nos fuimos a comprar un horno en Italia increíble, ¿no? Que de hecho me da emoción decir que le tomé foto el otro día porque acaba de llegar, pero le tomé foto a la caja, ¿no? Le tomé foto al horno porque seguía en la caja en lo que estamos acabando de instalar. Pero entonces es un proyecto enfocado en la creación de estas experiencias, ¿no? O sea, es un proyecto enfocado en un jardín que tenga un horno de pizzas, que tenga una cafetería donde pueda haber algo muy sofisticado o algo menos sofisticado, ¿no? Luego nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué más pasa o qué más riqueza existe en tener un proyecto, ¿no? En un lugar que está lleno de los mejores chefs de México. Oye, ¿por qué no creamos, además de la cocina que tiene que estar escondida acá, ¿no? Donde hacen las papas fritas o el mole poblano o lo que quiera que sea que vayamos a terminar dando de comer, se vaya a terminar dando de comer en esta cafetería? Pero ¿por qué no invitamos a un chef que venga un miércoles y nos haga una degustación de su restaurante que está aquí al lado, ¿no? ¿Por qué no invitamos a otro chef, otro miércoles, ¿no? Así que nos haga una degustación del sushi que hace ese cuate, o de los tacos, o de la comida española, o sea, de las diferentes cosas que crean. ¿Por qué no creamos un lugar para invitar chefs, ¿no? Entonces creamos lo que le llamamos la cocina de exhibición, que es una cocina que no debe ser más grande que esta sala, que es una isla, ¿no? Imagínense que es donde va a haber un chef en medio, ¿no? Y vamos a crear esta serie de eventos tan divertidos y tan integrantes de nuestro barrio, de nuestra comunidad, del lugar al que estamos llegando, para que nos vayamos conociendo todos con todos, ¿no? Porque eso es lo que en nuestra opinión se hace verdaderamente rico, ¿no? No un departamento, sino un estilo de vida, ¿no? Y de igual manera, bueno, pues nos inventamos una alberca que está volando, y puedes ver Paseo de la Reforma mojado, ¿no? O te puede llover en la alberca mientras estás viendo Paseo de la Reforma. Nos inventamos un spa espectacular, nos inventamos un gimnasio que está en el segundo piso atrás de esas rayitas de madera. O sea, creo que tenemos muchísimas cosas que han ido generando un proyecto que se va a vivir de una manera diferente a cualquier otro edificio, ¿no? La responsabilidad histórica de hacer un edificio en Paseo de la Reforma e Insurgentes, ¿no? Pues era muy importante, ¿no? Luego, arquitectónicamente,
cuando nos pusimos a pensar en el edificio, cuando esto es un edificio de este tamaño, ¿no? Tenemos 17 pisos para abajo y 58 para arriba, ¿no? Esos son 75 losas, una arriba de otra, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de hacer 75, la losa 75? Que tienes que hacer 74 abajo, ¿no? Es un reto de otra magnitud, ¿no? Es un reto increíble, ¿no? No somos el edificio más alto de Paseo de la Reforma, creo que sí somos el que más pisos tiene hasta ahorita, porque la gran mayoría de los edificios altos, o sea, Torre BBVA, la Torre Mayor, como son edificios de oficinas, tienen un entrepiso más alto que nosotros, que es un entrepiso de vivienda, ¿no? Entonces, en pisos creo que sí somos el más alto, pero no en la altura, ¿no? Nosotros llegamos, me parece, a 200 metros de altura, ¿no? Pero luego cuando nos pusimos a pensar un poco la arquitectura, cómo se debía de vivir esta arquitectura, ¿no? Lo primero que nos pusimos a pensar es cómo se debe ver este edificio y si debe ser un edificio que te pudieras encontrar en cualquier lado del mundo, ¿no? Un edificio de estos que pueden existir en Houston, en Los Ángeles, en Shanghai, o es un edificio que solo debe de y puede estar aquí en México, ¿no? Y en este debe y puede quedar estar en México, la intención arquitectónica es decir, oye, ve la riqueza arquitectónica de la nueva arquitectura mexicana que está pasando en restaurantes, que está pasando en edificios de 3 niveles en la Roma y en la Condesa, que está pasando en proyectos en Saltillo, ¿no? Y este tema tiene que ver con el uso del concreto aparente, ¿no? Con el uso del concreto aparente, con el uso de la vegetación y las jardineras, tiene que ver con el uso de materiales, ¿no? Que expongan la belleza de la estructura del edificio, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues este edificio, no nos vamos a poner a forrar un edificio de cristal, ¿no? Pues como cualquier edificio alto del mundo. Este debe ser un edificio, si tenemos la oportunidad arquitectónica de ennoblecer la riqueza cultural de la nueva arquitectura mexicana, del concreto aparente, el cristal, el metal y la madera. ¿Por qué no lo hacemos pero en grandote, ¿no? Entonces es un edificio cuya estructura es aparente, ¿no? Aquí en planta baja lo que ven son columnas de concreto aparente que son la estructura del edificio, ¿no? Todas estas cositas que se ven como de madera es un plafón, no es de madera, es de aluminio pintado como madera, ¿no? Pues hay un tema de envejecimiento que pasa en el gimnasio arriba, que pasa en la planta baja, donde todo esto se forra de rayitas de madera, ¿no? Para crear una sensación increíble de este tema, ¿no? Y luego todo el resto del edificio es un edificio que tiene todas las losas aparentes, ¿no? Y ahí en el diseño de la fachada nos pusimos a pensar en los juegos que te permite tener un país con tanto sol como el que tenemos, ¿no? Y lo que te da el sol, o lo que te da la luz, es que te da la luz, pero también te da las sombras, ¿no? Y entonces la riqueza de eso, imagínense, piensen en la riqueza de un pergolado, ¿no? En la riqueza de estar abajo de una palmera, ¿no? Lo que vuelve maravilloso de estar abajo de una palmera es este tema de sombras que se van moviendo, ¿no? Y que te quitan y te dan el sol, ¿no? Lo que se vuelve delicioso de estar abajo un pergolado, pues esta serie de rayitas que te pasan, ¿no? Entonces lo que hicimos es una fachada de cristal para aprovechar las vistas espectaculares que existen en todas las direcciones, pero una fachada que tiene unos elementos que sirven de parasoles verticales para crearte no solo este juego de rayitas. Imagínate tu departamento, todo el piso de duela, todos estos lugares increíbles donde la luz se pinta en rayitas hacia adentro, ¿no? Esta sensación de fotos artísticas que todos hemos visto, ¿no? No solo te va a pasar eso, sino también te va a crear un espacio de sombra, ¿no? También te crean un cierto espacio de sombra, ¿no? Para el asoleamiento y la vivencia de tu departamento, ¿no? Entonces, la razón de esta fachada no solo es la percepción de un edificio que tiene muchos elementos horizontales de concreto y verticales de aluminio, ¿no? Que se mueven con el tiempo. Es un edificio que, si tú lo volteas a ver de frente,
no le entiendes a este juego de rayitas. Pero si lo ves a 45 grados, la riqueza de todas estas conexiones se vuelve aparente, ¿no? O sea, es un tema como casi atornillado, ¿no? Para todos los que de chiquitos, y seguramente todos los arquitectos, nos gustaba jugar con el Mecano y con el Lego. O sea, todas estas cosas que se atornillan, que se construyen, que se expresan cómo fueron construidas, pues para mí son apasionantes, ¿no? Y luego, la otra parte arquitectónica que creo que es muy interesante del edificio es que la gran mayoría de los edificios de oficina siempre se ven bonitos porque las ventanas no abren. Los edificios de vivienda, pues las ventanas tienen que abrir, ¿no? O sea, por obvias razones. Entonces, es un tema donde siempre se ven medio desacomodados los edificios. Entonces, para eso nosotros hicimos una planta arquitectónica que va haciendo pliegues. Y en cada uno de estos pliegues existen estos louvers, ¿no? Todos estos louvers que ven, que permiten la ventilación de los espacios de los que estamos hablando. O sea, este louver ventila este espacio, este louver ventila este espacio, este louver ventila este espacio. O sea, y vamos creando todos esos louvers donde nos permite tener una fachada de cristales fijos, pero una serie de ventilaciones que abres hacia adentro y tienes un louver que te permite el paso del aire, ¿no? Pero al mismo tiempo se vuelve un elemento arquitectónico porque crea toda esta serie de rayitas, ¿no? Y luego, formalmente hablando, empezamos a crear ciertos accidentes en el proyecto, que son estos balcones que se van dando, donde estas rayitas se meten y se juegan, ¿no? Y ahí es donde se nos ocurrió pues, la última idea que creo que acaba de complementar la descripción arquitectónica de la fachada, que es el tema de la luz, ¿no? O sea, el cómo poder tener una pieza de arte que se prende y se apaga, marcando, déjame, si quieres me voy a esta perspectiva que está por acá, ¿no? Y a ver si no los muevo mucho, ¿no? Creo que en esta perspectiva que ven acá, se entiende muy padre que cada uno de los... que la fachada es un juego de rectángulos, unos más salidos, unos más metidos, unos más largos, unos más chiquitos, pero cada uno de estos rectángulos tiene 4 lados, ¿no? Y si de cada uno de esos 4 lados pudiéramos controlar a través de una computadora cómo se van prendiendo, y pudiéramos hacer conciertos de música clásica donde esta cosa se mueva con esas cosas, ¿no? Ese es el último agradecimiento que le queremos dejar a la Colonia Juárez, ¿no? Que nos está recibiendo, ¿no? Y esto no pretende ser un tema publicitario, ¿no? O sea, como lo tienen muchos edificios. Esto pretende ser unas rayitas que se prenden y se apagan, ¿no? Y hacen rectángulos, ¿no? Para existir como una pieza de arte que también es una pieza de arquitectura, ¿no? Déjenme, me muevo para acá y perdón que los torture con esto, ¿no? Constructivamente, el edificio representaba un gran reto, ¿no? Primero hubo que demoler el salón de fiestas que platicamos, ¿no? Y esto, primero, para la casa antigua, ¿no? Digo, por ahí existen algunas fotos donde el techo del salón, que era un techo de lámina, se le embarraban a ventanas antiguas, ¿no? O sea, había unas como ventanas antiguas, ninguna de estas es, ¿no? Pero, entonces, es como que le quitamos las costras a una herida, ¿no? Es como que retiramos un adefesio que tuvo que existir, pero ya había cumplido con su ciclo, ¿no? Entonces, lo primero que pasó fue esto. Y lo segundo es, bueno, nos dimos a la tarea, ¿no? Hacer un edificio de 75 pisos, ¿no? 17 para abajo y 58 para arriba. No solo es un problema arquitectónico, evidentemente es un problema estructural, un problema de instalaciones. O sea, esto es una colaboración de un equipo gigantesco, ¿no? O sea, a mí me toca liderar la parte arquitectónica, pero sin los ingenieros con los que hemos colaborado, este edificio no existiría, ¿no? Porque la inteligencia estructural de crear este edificio es mucho más allá digamos, de un conocimiento arquitectónico. Entonces, lo primero que hicimos es decir, ¿cómo podemos hacer un estacionamiento subterráneo, ¿no? Que permita albergar los coches que van a necesitar la parte de vivienda, ¿no? Y para eso pues, necesitábamos hacer una excavación de 17 sótanos para que nos cupieran el número de coches que necesitábamos, ¿no? Lo complicado de hacer una excavación no es sacar la tierra, sino que no se te desborde, ¿no? Para ello, terminamos inventando una cosa que es realmente sui generis, es única, por lo menos en México, ¿no? Que es crear un estacionamiento circular.
Si se ponen a pensar, la gran mayoría de las excavaciones, desde los fosos de pueblo hasta los silos nucleares, son circulares. ¿Por qué? Porque un círculo es una figura que solo funciona a compresión. Es una figura que desde donde le empujes es autosostenible. O sea, autosostenible, ¿será? Sí. Eso. Entonces, eso te permite ir excavando de una manera muy segura, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es un muro Milán circular que se convirtió en el estacionamiento y también en parte de la cimentación del edificio, que bajó 50 y tantos metros de profundidad. Aun cuando la verdadera cimentación del edificio llega a 75 metros de profundidad, ¿no? Entonces, primero hicimos esto, ¿no? Si te pasas a la siguiente. Luego hicimos ya ese gran muro, ¿no? Aquí se ve cómo se va excavando el gran muro circular. Y ahí ves cómo llegamos hasta abajo, ¿no? O sea, este es era como un gran silo. Imagínense que para hacer una alberca, primero haces las paredes. Y lo último que haces es le pones el piso a la alberca, ¿no? Esta foto que ven aquí y esta foto que ven aquí es justo antes del colado de la losa de fondo, ¿no? Por ahí en YouTube tenemos un video espectacular, si no lo han visto, se los recomiendo que lo vean, que es el colado de la losa de fondo de University, ¿no? Una losa de fondo, eso tiene aproximadamente un área de 1000 metros cuadrados y tiene un espesor de 1 metro. O sea, es un gran tapón de concreto que le pones al proyecto, ¿no? Cuando tú haces una excavación de este tamaño, la tierra como que pues, estaba acostumbrada a tener un chorro de toneladas encima de ella, como que quiere salir, ¿no? Entonces, tienes que taparla, ¿no? O sea, digo, no en este proyecto, en todos, ¿no? O sea, tienes que no permitir, que le llaman bufar, que la tierra bufe, ¿no? Entonces, la losa de fondo lo que hace es hacer este gran tapón que sea. Y esta losa de fondo es un tema que desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de constructivo es un tema súper apasionante. ¿Por qué? Porque no es como que, oye, pues cuele un ratito hoy y mañana nos vemos y el miércoles otro cachito, ¿no? Esto tiene que ser un colado continuo sin parar. Entonces, le vas y le pides permiso a la policía, cierras calles, coordinas ollas de concreto. O sea, tuvieron que llegar, no me hagan caso, creo que 150 ollas de concreto continuas. O sea, empiezas y no se puede parar. Tiene que ser un colado monolítico para garantizar este tema, ¿no? Entonces, ese video tan lindo que les platico, se los recomiendo muchísimo. Es apasionante ver cómo pasó eso, ¿no? Empezamos en la noche de un viernes y terminamos como al mediodía del sábado. Es un colado continuo de 100 y pico ollas de concreto, ¿no? Es una cosa padrísima, ¿no? Pasa a la siguiente. Ya que teníamos nuestra cubeta con todo y fondo de cubeta, lo que hicimos es empezar a construir hacia arriba, ¿no? Y empezamos a construir, ¿no? La más representativa es la foto de ahí. Empezamos a construir una gran helicoide, ¿no? Este es un estacionamiento que vas a bajar como la cuerda de un tornillo, ¿no? Imagínense un helicoide, ¿no? O sea, que vas bajando y te vas estacionando en el perímetro y ahí se va viendo cómo se va construyendo, ¿no? Si pasas a la siguiente, hasta que llegamos hasta arriba, ¿no? Esta es la rampa de acceso del estacionamiento por la que te metes a este gran tornillo, ¿no? Que tiene 17 sótanos de profundidad, ¿no? Mucha gente me pregunta, oye, y pobre del güey que le toca en el sótano menos 17, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues sí, pobre de nuestro gran cliente que le toca en el sótano menos 17, ¿cómo podemos hacer para que eso no pase? Y entonces creamos un tema que es muy común en oficinas, pero en residencial no se usaba, es que no tenemos lugares asignados. O sea, sino lo que tenemos es que el primer lugar disponible pues es el que te encuentras. Si te puedes estacionar, o sea, tú tienes como residente, tienes accesos, no tienes lugares asignados. Entonces, bueno, me imagino que algún día sí te tocará en el sótano menos 17, pero la verdad es que la gran mayoría de los días te va a tocar mucho más arriba, ¿no? Segundo, la verdad es que por todo este perfil del tipo de cliente que está comprando o que va a rentar en esta torre, la verdad es que trabajas al lado, ¿no? Seguramente el coche, si lo tienes, lo usarás el fin de semana o lo usarás para salir, pero no es un tema de, oye, vivo en Atizapán y tengo que venir a trabajar a Polanco y pues necesito el coche diario, ¿no? Esto es un tema de que vivo porque trabajo ahí enfrente, ¿no? Entonces, creemos que es un tema que no será de uso diario, ¿no? Déjame pasar a la siguiente, ¿no? Aquí ya vamos pisos para arriba, 30 y tantos pisos para arriba, quién sabe cuántos hay, debemos ir como en el piso 20, ¿no? Que se va construyendo. Otro tema bien interesante, ¿no? Que muy pocos edificios en México lo tienen, es esta protección, ¿no?
para los trabajadores de la industria, ¿no? O sea, somos una empresa que valora altamente la seguridad de los trabajadores de la industria de la construcción. Entonces, esta cosa, no les digo los millones que cuesta esa barrera de protección, pero no es una telita como ven en todos los edificios. O sea, esto es un escudo, le llaman un shield, ¿no? Que se va subiendo con la torre y protege, digamos, de caídas, de viento, de muchas cosas, que todos los trabajadores que están construyendo la torre lo puedan hacer de una manera segura, ¿no? Si te pasa a la siguiente, ¿no? Ya que la torre, bueno, pues aquí está un poco lo que les decía, ¿no? Cuando tú ves la torre de frente, pues nunca la ves con toda esta riqueza de esta celosía que les platicaba, ¿no? Ahí en la foto arriba se van ensamblando. Y luego, cómo vas rellenando la torre, y aquí ya se van viendo la construcción de muros. Si le pasan a la siguiente. Y, pues, ¿dónde estamos, no? O sea, ¿dónde estamos en el 2024? Estamos a 6 losas de terminar, ¿no? La última losa se cuela a final de abril, el Día del Niño, ¿no? Y la fachada debe estar terminada, digamos, a mediados del verano, ¿no? Entonces, pues nos entusiasma mucho un proyecto con este reto tan increíble. Digo, lo volteas a ver y ya se ve altísimo, pues todavía le faltan 6 pisos, ¿no? O sea, estamos en el nivel 180 y nos faltan 20 metros más de construcción, ¿no? Si le pasa a la siguiente, ¿no? Y pues esta es un poquito la idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Como una casa antigua volverá a pertenecer a un conjunto moderno y pues juntos somos 1 más 1, esperemos que sume 3 en este caso, ¿no? Lobby, ¿no? Amenidades del jardín, ¿no? Digo, sí hay café, sí hay pizza, sí hay todo, ¿no? Pero la idea es que sea un jardín, ¿no? Que tengas esta sensación de estar en un restaurante, en una casa en Cuernavaca, ¿no? Disfrutando de este tema, ¿no? Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Edificios de México.